Dios te bendiga, te dejo aquí. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Ay, yo creo que yo vine un poco sorda esta mañana. O me está fallando el oído. ¿Cómo está la iglesia de Dios? Bendecidos, muy bien. Así es de que si estamos bendecidos, el Señor hoy ha puesto primero en mí una bendición la cual quiero transmitirles. Pero antes quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que me otorga como hija. Gracias a los pastores por tener esa confianza de compartir este lugar tan delicado en lo espiritual. Hoy en el nombre de Jesús me despojo de toda cosa humana que haya en mí y pido al Espíritu Santo que lo que puso en mi corazón llegue al tuyo también. La realidad es que, como dijo la pastora al inicio, por el tiempo que tengo, quiero compartir una de las bendiciones que la Iglesia Centro Cristiano tiene para cada uno de nosotros. Para lo cual yo te pido, iglesia, que te pongas en pie y vas a poner tu mano en tu corazón. Y vas a repetir: amado Dios, en esta mañana traigo delante de ti mi corazón. Tómalo, Señor, para que sea un receptor de tu palabra. Amén. Siéntense, por favor. La realidad es que tan lindo que es cuando a uno le comparten la palabra de Dios y lo comparten mucho sobre la bendición. Yo quiero contarte que mi esposo y toda mi familia somos muy bendecidos por pertenecer a Centro Cristiano. Y tú también eres muy bendecido. Tú que estás conectado también, porque nosotros hemos aprendido, porque la iglesia nos ha enseñado a vivir conforme a sus preceptos y a sus mandamientos. O sea, la iglesia es de palabra y de palabra viva. Hoy no estuvo el pastor, que es el que nos da la palabra que siempre inicia, pero hemos aprendido que la palabra de Dios es la que nos guía, es la que nos protege, la que nos bendice. Y esta mañana no seremos oidores de su palabra, sino unos buenos hacedores de ella. Amén. Bueno, iniciaremos con la palabra de Dios que está en Isaías 55:6. La palabra de Dios fue dada a principio de años, hermanos. Y el Señor, miren, a mí me tuvo el Espíritu Santo orando mucho por todos ustedes. Pero cuando uno está aquí al frente, el Señor primero trabaja en mi interior. La palabra que recibimos fue esta: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué has hecho para que la palabra de Dios sea rema en tu vida? La realidad que la recibimos a principio de año. Yo muy agradecida con el Señor porque Centro Cristiano nos ha puesto a nosotros de todo para poder crecer. La realidad que cuando buscamos del Señor, nosotros somos los favorecidos, mis hermanos. Y Centro Cristiano ha puesto fuera de este lugar los grupos pequeños saludables, o sea, los grupos de impacto. Y está para todas las edades. Están incluidos los jóvenes, están incluidos los matrimonios, las mujeres, los hombres. Yo no sé
No vayan a contestar ninguna de las preguntas, pero vayan como captando qué he hecho yo para que esta palabra que fue dada a principio de año se lleve a cabo. ¿Están asistiendo a alguno de los grupos que les mencioné? ¿Están siendo fieles en su primera iglesia, que es nuestro hogar? Miren, yo me gozo mucho porque, como dice mi esposo, cuando yo toco ya no estás a la par mía, pero a mí me gusta mucho buscar a Dios primero. Tengo otras horas donde también lo busco, porque no solo nosotros nos alimentamos 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, no es justo que al Señor solo le demos migajitas de minutos o de tiempo. Aprovecho tiempos que hay libres allí en la casa para poder estar con Él también. Yo no sé cómo está tu vida. Si tienes un tiempo apartado para el Dios que todo lo puede, el Dios que quiere bendecirte. Así es que vamos a ir en búsqueda del Señor. Si tú todavía andas a medias, mucho cuidado, porque la palabra de Dios no nos quiere tibios. La palabra de Dios nos dice claro, o fríos o calientes. Así es de que la tibieza no es del Señor, hermanos. Nosotros, preferible, estemos en el lado frío, pero hay una alabanza donde dice, no hay que estar frío como un pingüino, ¿verdad? Así es que aquí vamos a estar los que estamos alineados a la palabra de Dios, y hoy el Señor nos va a dar de ese calor de su espíritu para poder ordenar nuestra vida a lo que Él ordena aquí en Centro Cristiano. Centro Cristiano no es aquello de imitar como otras iglesias. Ustedes ven que en otras iglesias pues los pastores visitan y hay tanta cosa, pero la visión de Centro Cristiano es muy linda y nosotros la tomamos, y por eso tengo la libertad de poder venir a hablar esta mañana. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. El libro de Apocalipsis es un libro muy precioso, es un libro profético y de mucha revelación. Yo me recuerdo cuando empezaba a dar mis pasos en el Señor, como que le meten miedo a uno por leer ese libro, pero no. Miren qué linda esta cita que el Señor me dio para ustedes. En esta cita está encerrado mucho la palabra de Dios, y en ella tenemos órdenes que cumplir para recibir de su bendición y vivir bajo el efecto de la bendición. O sea que nosotros vamos a estar bien en todo tiempo, mi hermano. Porque el que nosotros ahora vengamos a la iglesia, hayamos aceptado al Señor, no quiere decir que problemas no van a haber. Los van a haber, pero los vamos a superar de una muy buena manera, tomados de la mano de Dios, guiados y haciendo vida la palabra. Pero para eso nosotros tenemos que ser instruidos, tenemos que tener lo que ya les dije, tenemos que tener un tiempo con el Señor. En esta cita a mí me dejó bien claro el Espíritu que es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios y que la guardemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a superar cualquiera de las cosas. Y muy específicamente el Señor me decía que a través de este mensaje, y quienes lo estemos llevando a cabo, o quienes hoy nos comprometamos con el Señor, vamos a tener preparadas nuestras lámparas.
el Señor, y miren, yo tuve visiones y como por un tiempo el Señor me tuvo fuera de aquí, de estar con ustedes. Yo oraba allá por ustedes. Y el Señor me dejaba ver la situación y me habló bien claro que la lámpara es tu cuerpo. Vamos a cuidar el templo del Señor. Y solo a través de dejar entrar la palabra viva y eficaz, nosotros vamos a estar limpios para un día glorioso que vendrá. Para esto dividí 3 artículos muy importantes en los cuales vamos a meditar. El primero es en que qué bendición más hermosa recibimos cuando leemos la palabra de Dios. El segundo es la bendición que recibimos cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios. Y la tercera bendición que quiero compartir con ustedes es la de guardar en nuestro corazón y ponerla en práctica. Si usted está de acuerdo en esto, hoy el Señor nos va a hablar a todos. El Señor me decía de que no pensemos en los que se quedaron en casa, no pensemos en el vecino. Este mensaje, si fue para mí, es para ti que estás sentado aquí en este lugar también. Vamos a iniciar tratando el primer punto, que es la bendición que vamos a recibir al leer la palabra. Sabemos que al leer la palabra de Dios nosotros recibimos una bendición porque a través de la palabra de Dios el Señor nos ilumina. Lo primero que va a hacer el Señor es cambiar nuestros pensamientos. Nos ilumina, nos guía. Muchos atributos tenemos cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Él es el que nos habla cuando nosotros abrimos nuestra Biblia. La Biblia contiene la voz de Dios. Hay iglesias que andan detrás de los profetas. Miren, yo felicito la sabiduría de nuestros pastores, porque la mejor profecía está en la palabra de Dios. Allí, si usted todavía no tiene ese tiempo con el Señor, yo le exhorto, le invito a que empiece. Mire, la iglesia nos equipa tanto que nos envía la mini cápsula. No seamos cómodos, hermanos, porque cuando yo oraba el Señor me declaraba mucha comodidad, que estamos cómodos. Solo escuchamos al pastor y ahí la mini cápsula ahí quedó. Leamos todos lo que toca leer en el día. Yo no sé, no me vaya a levantar la mano si usted leyó el capítulo del día de hoy, pero si no lo ha leído, yo le invito a que al salir de este lugar lo lea, porque cuando yo leí el capítulo de hoy dije, confirmo la prédica que el Señor me puso, porque el Señor solo me puso de hablar su palabra, y cuando leí el capítulo de hoy digo, gracias Señor, porque esto me dijiste que compartiera, y aquí está para mí primero estuvo y hoy para ustedes. Quiero contarles porque tenemos que ser personas abiertas en el Señor, no podemos tener nada oculto. Yo por problemas de mi vista había menguado la lectura en mi Biblia física y me favorecía el celular. Pero miren, ahora que Dios me regaló nueva vista a través de la vitrina que cargo, yo ahora regresé a mi Biblia física. ¿Y por qué me gusta la Biblia física? Yo la tengo toda de colores y
no me cuesta, porque está toda resaltada y cuando quiero rápido lo encuentro en el celular. Ya saben que ya los de esta década como que nos cuesta un poco la tecnología, ¿verdad? Entonces para mí me es más fácil lo físico. Y cuando le daba gracias al Señor me dijo que me regresaba a lo físico porque probablemente aquí yo podía desviarme. Pero en la Biblia física nadie te la va a cambiar. Así es que por favor estemos con nuestro celular, pero también no nos olvidemos de lo físico, porque es importante leerla. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así es que, hermanos, es un mandato directo del Señor para nosotros, de estar en la lectura diaria, en cada instante. Le decía yo al Señor, Señor, que todos estemos alineados en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque a veces muy rico es en los tiempos malos cuando nosotros de veras andamos buscando y buscando del Señor, porque lo necesitamos, pero también en lo bueno, hermanos. En todo tiempo, dice, nunca se apartará de nosotros este libro de la ley. Así es que quiera o no quiera usted leer la palabra de Dios, lo tiene que hacer, mi hermano. Lo tiene que hacer. Venza toda comodidad, venza todo desgano. Aun cuando por un tiempo yo no entendía la palabra de Dios, pero cuando yo iba con alguien y le decía, ¿qué pasa conmigo? Que yo leo y no. Ora antes de leer la palabra de Dios. Pídale al Señor sabiduría. Y me enseñaron a dar los pasos, los cuales yo creo que aquí ya es una iglesia madura. Nosotros debemos de orar y pedirle al Señor de su sabiduría, de su discernimiento, para entender lo que Él nos está hablando a través de la palabra. Entonces, no nos olvidemos de nuestra lectura diaria, hermanos. Vamos a tener nuestra segunda, dice en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué bueno es Dios. Él es el que está interesado en que nosotros seamos guiados por caminos de bien, caminos de justicia, de rectitud. Él, como buen padre, también a través de su palabra nos va a corregir, hermanos. Miren, yo muchas veces cuando comparto con mujeres les digo, a mí nadie me compartió nada de la palabra de Dios, sino que yo tenía hambre del Señor, hambre y sed de Él. Fui a un retiro y empecé a leer la Biblia que me regalaron. Pero la Biblia vino a abrirme los ojos y rompió el velo, porque yo vengo de la iglesia tradicional, ¿verdad? Rompió el velo, y cuando rompió el velo, yo decidí por lo que el Señor me había hablado en la Biblia. Aun cuando a veces me decían, estás loca y todo lo que me decían, pero loca por el Señor, decía yo. Ay, sí, porque fue una transformación muy linda y yo quiero que todos vivamos esa experiencia tan linda en el Señor. Así es que si a través de la palabra de Dios recibes corrección, miren, yo lloraba porque yo me recuerdo que fui a una actividad de unas mujeres cristianas y me dijeron, yo aún siendo del otro lado, ¿verdad? Y me dijeron, ¿por qué vienes? Yo tenía hambre y sed de la palabra porque ya la había leído, ¿verdad?
porque yo quiero hablar como ustedes hablan, les dije yo. Y me recomendaron ellas, vas a empezar a conocer a Jesús, me dijo, lee el libro de Juan. Pero fíjense que el Señor en todos tiene diferentes correcciones. Yo tenía que recibir otra corrección porque a mí el Señor me enamoró leyendo el libro de Proverbios. Pero ahí fue donde Él me corrigió. Su corrección siempre es en amor, hermanos. Miren, yo lloraba y le pedía perdón a Dios, porque uno sabe todo lo que uno ha vivido, todo lo que uno ha hecho y las faltas que ha cometido. Pero yo allí a solas con el Señor me fortalecía su palabra y seguía adelante porque me gustaba, aun cuando Él me estaba corrigiendo. Me gustaba mucho. Así es que si el Señor te corrige es porque te ama, porque a mí Él me dijo que Él es el amor de mi vida. Puedo tener otros amores, pero mi primer amor es Cristo Jesús. Espero en Dios que en tu vida así sea. Dice el número 17, dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Señor lo que viene haciendo en cada uno de nosotros, como lo hizo en mí, es limpiando. Yo me creía como un pez cuando yo leía la Biblia y el Señor me quitaba las escamas. Probablemente me dolía mucho. Y en aquel tiempo, pues, todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Ahí está mi amado que puede testificar cómo el Señor fue moldeando mi vida, pero yo también fui cediendo. Porque muchos a veces queremos de lo bueno que vemos, pero no queremos pasar procesos. A veces procesos bien dolorosos, hermanos. Bien dolorosos. Pero el Señor tiene planes de bienestar para cada uno, como los tuvo para mí. Así es de que yo sigo exhortándoles a que no esperen de que el pastor, los ancianos o algún líder esté ahí cuando tengamos un problema, porque he aprendido aquí de ellos que si el problema lo tenemos a medianoche no vamos a llamar para que lleguen. No, tenemos nuestras armas poderosas, que es la oración, la palabra de Dios. Pero si nosotros no hemos ido en el camino con la palabra de Dios, en los momentos difíciles no vamos a tener cómo guerrear con la palabra. Porque la realidad es que los procesos difíciles se ganan en oración, y la oración con la palabra de Dios. Yo soy testiga de un proceso que estoy pasando y a través de la palabra de Dios nosotros nos declaramos más que vencedores. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a pasar al paso 2, la bendición de escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos una bendición cuando venimos a este lugar, hermanos. Aquí a este lugar ustedes vienen a escuchar palabra de Dios. Allí sí que por eso se les dice abran su Biblia o algo, porque todo lo que aquí compartimos está basado y dirigido por la palabra de Dios. Es un tiempo en donde yo no sé si les pasa, pero a mí ahora ya casi no me pasa, porque el Señor me abrió mucho el entendimiento y me dio de su sabiduría. Pero cuando yo era tiernita en el Señor, tomaba mi lechita, ¿verdad? A través de leer un poco su palabra y todo. Y cuando iba al culto, el mensaje y la palabra, y decía yo, eso yo ya lo había leído, pero hoy me quedó claro. Entonces, bueno es que nos congreguemos para oír la palabra de Dios, porque probablemente en tu casa no te quede algo claro, pero aquí a través del mensaje
vas a tener la plenitud de lo que Dios te está hablando. Sabemos que cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, entramos en el proceso también de obedecerla, hermanos. Porque hoy que estamos escuchando lo que tenemos que hacer, el Señor va a demandar. Porque probablemente no había demandado porque no lo habían dicho. Pero hoy que ya lo sabemos, Dios te lo va a pedir. Así es que alineados todos a lo que Centro Cristiano nos brinda. Y vamos a ver conforme a la palabra en Romanos 10:17 que nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo sé, mi hermano, que muchas veces cuando nosotros venimos a este lugar, Dios nos habla. Y cuando nos habla, nos vamos nosotros con la certeza que lo que nos dijo, así va a ser. Así es de que yo te exhorto a que siempre estés, si no vienes a este lugar, estés conectado a través de las redes. Ahora se ha abierto tanto el que el evangelio llegue a nuestras vidas, que escuches palabra de Dios, para que tu vida sea transformada, para que tu espíritu esté siempre vivo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Así es que es bueno que nos congreguemos. Si no venimos, pues tú te conectas. Si no te conectas, lo puedes hacer después. Pero lo importante es que escuchemos la buena palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Mateo 7:24-25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que Centro Cristiano hace con nosotros, hermanos. Enseñarnos a depender del que todo lo puede. Nuestra roca, ¿quién es? Ay, ¿quién es tu roca? Cristo. Cristo Jesús es nuestra roca. Así es que en Él nosotros vamos a estar cimentados, en Él nosotros vamos a depender en todo tiempo. Porque sigue diciendo la palabra de Dios: descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Miren, hermanos, la realidad que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, las circunstancias van a llegar, los problemas van a llegar, pero no nos van a tirar al suelo, porque ahí sí que el Señor es todopoderoso con nosotros. Pero nosotros como hijos tenemos cosas que cumplir. La obediencia, principalmente. ¿Dónde están los obedientes aquí? Amén. Muy bien. Entonces, dejemos que el Señor dirija nuestras vidas para que vivamos en bendición al escuchar su palabra. Ahora, por último, vamos a ver la bendición de guardar su palabra. Cuando el Señor me instruía, a mí me decía, no solo es bueno que leas la palabra, no solo es bueno que la vayas a escuchar. La mayor bendición la vas a obtener cuando la pongas en práctica. Así es que si nosotros queremos vivir en bendición, tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Porque Él conoce el corazón, hermanos. Ahí sí que la palabra de Dios también dice que Dios no puede ser burlado.
Nosotros aquí podemos como darle alguna mentirita al pastor porque no vine el domingo o algo ahí que sea un alcance que tengamos, una mentirita blanca como llaman, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo y a Dios nosotros no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice en la palabra, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así es que, hermanos, mucho cuidado con nuestro actuar. Vivamos siempre bajo la bendición de Dios y que nuestras vidas, cuando lleguen esos tiempos difíciles, no sean afectadas mayormente, mas sea todo para darle la gloria y la honra al que ahora alabamos y glorificamos en este lugar. Vamos a guardar nuestra palabra para que de veras, la palabra de Dios, para que de veras llegue la bendición a nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es de que a Dios no lo engañamos nosotros, a los pastores tampoco, el daño nos lo hacemos nosotros mismos. El Señor me decía bien claro que nosotros tenemos que ser hijos auténticos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así como tenemos un carácter y un temperamento y todo aquí en la iglesia, así nos quiere ver allá afuera. Porque no podemos estar aquí. Aquí es fácil porque todos nos amamos y todo, pero el Señor nos está probando allá afuera. Así es que demos buen testimonio en cualquier lugar que nos encontremos, hermanos. Vamos a leer el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es lo que encierra la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios cae en un lugar fértil que es tu corazón. Si tú de veras atesoras la palabra de Dios, tus frutos se tienen que dar a conocer delante de en cualquier lugar. Tus frutos tienen que ser los frutos mejores como cristiano, para que a través de tu testimonio muchos quieran venir a los pies de Cristo Jesús. Miren la realidad que cuando nos desenvolvemos fuera de la iglesia es donde más vale el testimonio, hermanos. Porque incluso en la primera iglesia, que es el hogar, los esposos y las esposas tienen que dar el mejor ejemplo para que sus jóvenes, sus niños quieran estar en la presencia del Señor también. En el hogar no es necesario hablar. Nosotros con mi esposo no les predicamos la palabra a nuestros hijos. Fuimos, gracias al Padre que nos ha guiado con sabiduría, fuimos ejemplos. Y esos que ellos nos veían hacer, ellos empezaron a pegarse a nosotros. Cuando uno siente, los hijos están doblando rodillas con uno, hermanos. Así es que no esperemos estar en un lugar como el que Dios nos tiene aquí. Nuestra primera iglesia es el hogar. Trabajemos ahí como Dios quiere, a través de la obediencia de lo que nos ha dicho en su palabra y dando ese buen testimonio dentro y fuera de nuestro hogar. Yo quiero exhortarte ya por último a que el cierre de la prédica de hoy tú lo tengas allá en tu casa. Te voy a dejar una tarea. Vas a leer completamente el salmo que hoy nos tocó.
Es el Salmo 84. Y no vas a tomar el mensaje que el pastor nos envió. Miren, cuando uno lee, el Señor te habla en otro espacio. Y vas a preguntarle al Señor en algún espacio que te ponga el Señor, le vas a preguntar, ¿qué quieres tú de mí? Cuando yo lo leí esta mañana, el Señor me puso cerrarles. Cerrarles la prédica en el capítulo, por si lo puede proyectar para que lo tomen los hermanos, porque ese sí no se lo mandé porque hasta hoy me lo puso el Señor. El capítulo, vamos a ver, 84, en el capítulo 10. Es Salmo 84, versículo 10, perdón. Es lo que les digo, que la tecnología me pone a mí muy difícil. Miren qué cosa más linda. A mí ahí me detuvo el Señor. Yo no sé en qué parte de este capítulo el Señor te va a hablar, pero hoy vamos a cerrar esta mañana con esto. La palabra de Dios dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Así es que nosotros vamos a estar en los atrios porque la palabra de Dios nos va a tener limpios, hermanos. Es lo que la palabra de Dios hace. Y vamos a ponernos de pie todos. De pie todos, y quiero que me proyecte el último versículo de Santiago 1, 19, 25. Lo vamos a leer todos. Y en el nombre de Jesús yo oro para que esta palabra de Dios que hoy vas a leer junto conmigo, la que provoque un cambio en tu vida, como lo hizo en la mía. Yo sé que el Señor es un Dios de amor, un Dios de perdón. No creas que por lo que pasó en tu vida hace mucho tiempo, Dios no quiere levantarte. Dios quiere levantarte y quiere darte esa luz para que resplandezcas en todo lugar. Dios quiere llevarte a otro nivel, pero obedeciendo y haciendo vida su palabra. Vamos a leer todos porque está proyectado y vamos a ir diciendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora nuevamente quiero que te coloques tu mano en tu corazón. Hoy ninguno va a orar ni va a imponer manos sobre ti. Hoy ahí donde estás vas a hablar con tu Padre. Cierra tus ojos y antes de iniciar la oración voy a invitar a aquellos que no han hecho su confesión de fe. Vamos a hacer primero una oración de fe, toda la iglesia, y los que vienen por primera vez también. Señor Jesús, repita conmigo toda la iglesia. Señor Jesús, en esta mañana vengo a ti reconociendo mi falta. Hoy te entrego mi vida. Ven y mora en mi corazón para yo recibir de tu amor y de tu gracia en todo momento. Amén. Sigan con sus ojitos cerrados y con su mano en su corazón. Desde este lugar yo voy a declarar palabras sobre tu vida.